Hola y bienvenidos a cada uno de ustedes. Mi nombre es Alex y antes que nada, gracias por estar aquí. Gracias por darse el tiempo de ver o escuchar este primer episodio. Para mí esto no es solo un podcast o una serie de videos, es algo más personal. Me gustaría dejar en claro que no vengo a dar consejos, no vengo a decirles qué hacer con su vida, simplemente vengo a compartir algo de lo que yo he vivido, vengo a contarles mis experiencias más que nada, porque sé que muchas veces necesitamos escuchar que no estamos solos, que hay alguien más allá afuera pasando por cosas parecidas, sintiendo emociones similares, o luchando con miedos, vacíos o dudas que nosotros pasamos. Así que así es como nace esta sección de mi canal y esto es Diálogos con el Silencio. Hoy me gustaría hablar de algo que me costó mucho entender hasta el día de hoy. Ya lo entiendo, simplemente es como que cada día voy aprendiendo más y saben cómo a lo que me refiero. Y este tema es el amor propio, pero no como una moda ni una frase bonita para subir en una foto, sino como una realidad que descubrí en medio del dolor más que nada, en medio del rechazo y de los me han, procesos que me han roto, pero también que me han revelado que nunca había entendido de verdad que amarse a uno mismo es aprender a dejarse sanar por Dios. Así que así es como me gustaría comenzar este primer episodio. Y me gustaría empezarlo con una pregunta que es, ¿qué es el amor propio? O en qué cierta manera yo veía el amor propio antes. Puedo decir que una de las maneras en las que yo llegaba a mirar el amor propio, yo fueron miles de veces las que escuché esta frase, en las que yo escuchaba que decían, no, es que debes de amarte a ti primero, es que necesitas aprender a amarte. Y yo decía, ok, pues lo hago. Para mí el amor propio era más que nada como decir, oh, pues me gusta como soy, me gusta como me miro. Ese es el amor propio, eso era lo que yo pensaba que era, más que nada. Yo creía, yo tenía el significado más que nada erróneo de lo que era el quererse a uno mismo. Yo decía, pero si yo me cuido, como bien, yo como bien, me gusta como me miro, pues eso es quererse a uno mismo, era lo que yo pensaba. Pero en cierta parte fue como que comencé a darme cuenta el que no me estaba valorando. Fue una de las primeras cosas en las que comencé a ver el cómo, el cómo cambia el decir que uno se ama a uno mismo. Ya que lo que me hizo darme cuenta que no me estaba valorando, que no me estaba amando lo suficiente, más que nada puedo decir que fue cierta parte en la que tuve que pasar por un proceso en el que comencé a hacer mucho por otras personas y comenzaba a ponerme a mí mismo en último lugar. Como estaba yo a la disposición de hacer lo que fuera por ver feliz a otras personas, yo estaba en la disposición de, ok, si estoy viendo que esta persona está triste, si estoy viendo que esta persona está mal, voy a dejar al lado todo lo mío y me voy a enfocar en ayudar a esa persona. Por lo cual no tiene absolutamente nada malo hacer eso, ya que a esto es a lo que le podríamos llamar el ayudar y el amar a otras personas, el amar a otros como uno mismo. Pero la cosa es que cuando comenzamos a hacer esto y dejamos de enfocarnos en nosotros, cuando comenzamos a poner como a los demás como una barrera para dejar de ver a nosotros, dejar de concentrarnos en nosotros, comenzamos más que nada a perdernos a nosotros mismos. Y fue unas maneras en las que puedo decir que yo comencé a conocer más de Dios, ya que yo desde niño puedo decir que me presentaron a Dios. Yo sabía que Dios era real, yo conocía de Dios, iba a la iglesia, pero nunca fue como que le tuve un interés. Me presentaron, como digo, me presentaron a mí a Dios desde pequeño, pero yo aprendí a conocerlo a través de la soledad, a través de la soledad, a través de los procesos, a través de los miedos, a través de las cosas que yo comencé a enfrentar. Fue ahí donde comencé a ver quién era Dios, fue donde comencé a ver lo que era su amor y lo que era el verdadero amor. Ahí entendí que aparte de amarme a mí mismo, no era mirarme simplemente al espejo y decir, oh, me amo, y ya, no. Fue donde comencé a darme cuenta que es reconocer lo roto que yo estaba
lo mal que yo estaba, la situación en la que yo estaba, y permitir que Dios me sanara. Porque sí, muchas veces nosotros podemos pensar que estamos bien, muchas veces podemos estar rodeados de gente y decir, oh sí, yo tengo muchos amigos, tengo esto y aquello, muchas veces tenemos un muy buen trabajo, tenemos dinero y nos sentimos que tenemos lo suficiente a nuestro alrededor, pero aún así podemos llegar a sentirnos vacíos, invisibles tal vez, insuficientes más que nada. Así que esta fue unas maneras en las que comencé más que nada como a conocer lo que era el amor de Dios, a conocer lo que era más que nada el amor. Pero claro, uno no llega a las conclusiones así de fácil. A veces uno tiene que pasar por cosas que nos sacuden, cosas que es como nos hacen reaccionar. Y para mí esto fue mi punto de quiebre, lo puedo decir así. Fue un cierto punto en el que comencé como a sentir que me estaba deprimiendo más que nada y no lo entendía. Yo no lograba entender por qué me podía llegar a sentir así. Y fue durante cierta etapa en la que estuve, estuve en una relación y comencé a enfocarme tanto en esta persona, comencé a enfocarme tanto en agradar a esta persona más que nada. Y yo trataba de poner en mi mente que si yo hacía lo que esta persona quería, si yo lograba hacerla feliz, yo iba a ser feliz. Y decía, mientras yo la vea feliz a esta persona, yo voy a poder ser feliz así. Y fue donde comencé a darme cuenta que en realidad me estaba dejando a mi lado. Yo comencé a poner básicamente todos mis sueños, todo lo que yo anhelaba, comencé a dejarlo a un lado. Y comencé a enfocarme más que nada en lo que esta persona quería. Y fue ahí donde comencé a tocar fondo. Fue ahí donde, a pesar de que muchas veces yo podía ver y podía decir que tenía una muy buena vida, yo comencé a sentirme perdido. Fue donde comencé a sentirme deprimido. Yo, yo sentía que estaba haciendo las cosas bien. Yo decía, voy a iglesia, oro. Decía, estoy bien, o sea, ¿por qué me estoy sintiendo así? Pero la cosa fue que yo estaba tratando de dar un amor que ni siquiera yo podía darme a mí mismo. Entonces, al yo no poder darme ese amor a mí mismo, yo comencé a dejar de buscar de Dios. No era como que dejé de ir de la iglesia o algo así, simplemente fue que en vez de poner a Dios como mi prioridad, en vez de poner um, la prioridad de buscarlo a Él antes que cualquier otra cosa, comencé a poner mi trabajo, comencé a poner esta relación y otras ciertas cosas. Me distraía con cualquier cosa y comencé a dejar todo lo de Dios a un lado. Fue como que mi prioridad no era Dios. Yo no estaba centrado en eso. Yo comencé a decir, no, pues yo decía, ahorita tengo que enfocarme en arreglar mi relación, tengo que enfocarme en tener un buen trabajo, debo enfocarme en la escuela. Yo decía, mientras tenga todo esto bien, con esto tengo. Pero la cosa es que muchas veces dejamos lo importante fuera de esto y eso es Dios. Ya que muchas veces dejamos a Dios fuera de nuestro círculo, si lo podríamos decir así, cuando Dios debería ser el centro de nuestra vida. Y lo que me hizo comenzar a buscar a Dios de verdad fue precisamente esto. Fue después de haber terminado esta relación. Um, yo comencé a sufrir mucho. Comencé a... Estuve ciertos meses muy deprimido. Duré cierto tiempo deprimido y yo no lograba entender, yo no lograba ver el por qué, a pesar de que yo daba todo de mí, porque a pesar de que yo trataba lo mejor de mí, por qué las cosas no funcionaban. Y fue una noche en la que recuerdo estaba, estaban, estaba acostado y no podía dormir. En mis pensamientos yo decía, Dios, es que yo hacía esto, yo hacía aquello, por qué las cosas no funcionaron? Y a través de oraciones, y puedo decir que reclamos injustos, porque al final del día muchas veces terminamos culpando a Dios por las malas decisiones que nosotros tomamos. Lo digo por mí,
personalmente lo digo, no digo que los demás lo hagan, no digo que alguno de ustedes lo haga, yo lo digo porque yo lo llegué a hacer. Y culpaba a Dios de cosas que en cierto punto en mi mente yo decía, ok, esto está mal, decía, ¿por qué lo estoy haciendo? Pero aún así decidí seguir haciéndolo. Entonces pasa que muchas veces después de que nosotros arruinamos todo, de que las cosas salen mal, entonces culpamos a Dios en vez de mirar las cosas y, ¿saben? En vez de admitir que nosotros éramos los que estábamos mal. Y fue ahí donde comencé a buscar más a Dios, en aquella noche en la que yo le decía a Dios, ¿sabes qué? Fue una noche muy dura para mí, pero fue donde decidí decir a Dios, ¿sabes qué? He tratado tanto, he hecho muchas cosas para, para poder seguir bien adelante, pero te he dejado a un lado. Yo decía, yo recuerdo decirle a Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me duele tanto si yo estoy tratando de hacer las cosas bien? Y esa noche recuerdo decir en mi mente, ¿sabes qué? Me voy a poner a leer un poco la Biblia. Si quiero en verdad buscar a Dios, en verdad lo voy a buscar. Y recuerdo haberme topado con estos versículos, Jeremías 15. Estaba leyendo el capítulo de Jeremías 15, el verso 18 y 19, donde Jeremías le dice a Dios, ¿por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Y para esto le responde el Señor, si tú regresas a mí, yo te restauraré, para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Recuerda, tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Entonces, cuando yo estuve leyendo esto, la verdad, en cierta manera tocó mucho mi corazón, ya que pude asimilarme a lo que Jeremías estaba haciendo. En este caso era reclamarle a Dios. Y aunque yo me sentía roto, aunque yo me llegué a sentir como que estaba perdido, ahí fue donde comenzó algo nuevo. Y la verdad es que Dios no me cambió de la noche a la mañana, pero empezó a tratar con mi corazón. Y fue ahí donde comencé a ver las cosas diferentes, más que nada. Y hasta el día de hoy, pues sigo aprendiendo cada día. Y fue ahí donde comencé por un proceso en el que comencé a sanar. Y si puedo decir qué cosas empecé a hacer diferentes, fue más que nada el comenzar a confiar más en Dios. El no dejarme llevar de impulsos por mis pensamientos, por mis emociones. Y fue una de las primeras cosas que comencé a hacer diferentes, el esperar, el confiar más en Dios, el que cada vez que yo iba a tomar una decisión era como, Dios, en verdad me conviene hacer esto, en verdad estoy haciendo las cosas bien. Y lo diferente que hice fue más que nada el comenzar a ponerme más a mí en primer lugar. Yo decía, ok, ¿esto en verdad nos va a beneficiar a los dos o solo está beneficiando a aquella persona? Porque yo no podía dejar básicamente mi vida por algo que yo no sabía exactamente si iba a funcionar. Y fue precisamente eso que fue una de las cosas que comencé a cambiar. Que yo comencé a ponerme más que nada en primer lugar. Yo decía, ok, ¿sabes qué? Si yo veo que esta persona me está trayendo más problemas emocionales que paz, decía, pues no puedo seguir hablando de esta persona. ¿Por qué? Porque comencé a poner más mi salud mental, mi propio amor, la paz que yo tenía primero. Yo decía, necesito estar bien. Porque en cierto punto fue como que me di cuenta que no podía permitir el estar cambiando el propósito que Dios tenía en mí por otras personas. Y es algo que me pasó más que nada al momento de tratar de tener una relación. Que muchas veces pasaba que era como, me decían, sí, pero sí quiero estar contigo, pero ahorita no, o es que tengo miedo, o no creo que funcione. Entonces yo me lastimaba a mí mismo por querer seguir estando en un lugar en el que yo sabía que no era querido. Yo duré mucho tiempo
tratando de buscar la aprobación de otras personas en el ámbito en el ámbito de una relación amorosa. Y fue ahí donde comencé a ver mi valor más que nada, que fue donde yo comencé a decirme, ¿sabes qué? No mereces una ahorita, no. No mereces el que alguien te diga, "Ah, es que tengo miedo", no mereces el que alguien te diga que no tiene tiempo o esto o aquello. Porque al contrario, creo que todos nosotros merecemos a alguien que te diga, ¿sabes qué? Sí, tengo miedo, pero sí quiero. O tengo que sanar, pero no estoy dispuesto a perderte, quiero que las cosas funcionen. Estoy dispuesto estoy dispuesto a hacer lo que sea para estar contigo. ¿Por qué? Porque tú vales todo. Tú vales todo. Y claro que lo vales, claro que lo valemos. Y es una de las cosas en las que puedo decir más que nada, en mi experiencia, que son en las que más me han afectado al momento de estar en una relación. Pero a pesar de todo eso, Dios de una u otra manera me sacó de ahí. Y fue ahí donde comencé a notar que Jesús era real. Donde comencé a ver el que Dios en verdad estaba en mi vida. ¿Por qué? Porque aprendí a conocer, yo llegué a conocer la diferencia entre mi vida sin Él y mi vida con Él. Y si ahorita me pongo a comparar cuando yo no lo buscaba, ahora que trato de buscarlo más cada día, puedo decir que es una gran diferencia, como notoria. Yo la, yo la noto totalmente en mi vida, ya que duré a estar mucho tiempo en depresión, llegué a durar mucho tiempo en ansiedad. Muchas veces la ansiedad llegó a hacerme que vaya al hospital. Muchas veces fui al hospital debido a que yo no podía controlar la ansiedad. Fue un tema en el que yo duré batallando aproximadamente 2 años. Y fue precisamente por eso, porque durante este tiempo que estuve batallando con ansiedad, comencé a perder mi enfoque en Dios. Comencé a enfocarme más en el trabajo, en las cosas que tenía que hacer en la escuela, en mis relaciones. Y fue unos puntos en los que dejé de buscar a Dios y en los que llegué a ver lo mal que yo estaba, lo mal que estaba mi vida sin Él. Entonces es donde puedo ver la gran diferencia que hay ahorita en mi vida. Porque si me preguntan si ahorita tengo ansiedad, la verdad, no. Sí, claro, obviamente hay cosas que me preocupan hasta el día de hoy, porque siempre van a haber cosas que nos preocupen, somos humanos. Pero las cosas que me preocupan ya no es como algo que me robe la paz, al contrario, simplemente lo pienso y digo, ok, ¿sabes qué? Como esto me preocupa, pero ok, ya encontré una solución, ya veré qué hacer, lo dejo en las manos de Dios y de alguna u otra manera va a hacer que funcione esto, si están sus planes y si no, ahí va a quedar. Entonces, es una de las cosas en las que comencé a aprender, o una de las cosas en las que comencé a ver el amor que me daba a mí al elegirme, al elegir tener paz y al comenzar a buscar más que nada el amor de Dios en vez de buscarlo en otras personas. Pero puedo decir que sanar no fue solo mirar hacia adentro, al contrario, también tuve que mirar hacia afuera de mí. Tuve que aceptar que algunas personas me iban a fallar y que yo no podía encontrar mi valor en los demás, que yo no podía estar dependiendo de mi valor en otras personas. Aquí fue una parte muy importante de mi vida, el cuando otros te fallan, pero Dios no. ¿Quién me falló y cómo me afectó? Más que nada puedo decir que, como lo menciono, llegué a acarrear en mi vida muchos problemas que llegué a tener de niño. Y en mi mente siempre traje muchas cosas que tenía que haber soltado desde antes. Y esto me afectaba de una manera grave, ya que cada vez que yo pensaba en los errores del pasado, en las cosas que me pasaron de niño, era como que yo me aferraba al pasado de que, oh, no, es que a mí me hicieron esto de niño, es que a mí me pasó esto de niño, es que tal persona me lastimó cuando yo era niño. Y fue uno de los puntos que puedo tocar, mi infancia. Fueron unos primeros puntos en los que yo puedo decir que me afectaban mucho. El estar recordando las heridas del pasado. Y me afectó porque yo me sujetaba a los errores de personas que hicieron antes.
Como más que nada lo puedo decir, puedo comenzar con mis padres. Yo durante mucho tiempo los culpé de mi manera de vivir. Durante mucho tiempo yo decía que si yo ahorita, que si durante cierto tiempo yo era infeliz, era debido a ellos. Hasta que me di cuenta que en realidad las cosas no eran así. Fue una de las primeras personas en las que comencé a reconocer que al igual que yo eran imperfectas. Comencé a darme cuenta de que al contrario, lo que debía hacer en vez de reclamarles era agradecerles, ya que ellos lo único que trataban de hacer era crearme de la mejor manera que ellos podían, ya que al igual que yo, ellos son personas imperfectas que estaban aprendiendo a ser padres. Y sí, al día de hoy me arrepiento por haberles reclamado, la verdad, y puedo decir que los amo tal y como ellos son, porque ellos me han demostrado ese amor a mí. Ellos me han demostrado el amarme con todos mis errores. Ellos me han demostrado que me aman así como soy, así con las cosas que he hecho. Y fueron las primeras personas en las que sí dije, no, ¿sabes qué? Dije, estoy mal. Yo no debería estar reclamando a ellos por nada. Pero de ahí en fuera, más que nada, como en relaciones, al momento de que me lastimaban, o no voy a decir que yo soy perfecto o que yo fui perfecto en mis relaciones, porque no, al contrario, como le digo, sé que muchas veces fallo, sé que muchas veces cometo errores. Pero en este caso, cuando ciertas personas me fallaban y yo no estaba centrado en Dios, era donde yo comenzaba a tener estos como ataques de ansiedad, ya que yo no tenía en mí la paz que Dios me daba. Yo no tenía esa paz debido a que yo no lo buscaba. Yo ponía a estas personas primero. Yo prefería saber que estaba bien con ellos, que estaba bien en nuestra relación, en vez de saber y preferir saber que estaba bien con Dios. Fue aquí donde comencé a darme cuenta de cómo las personas te pueden fallar, pero el único que no te va a fallar es Dios. Fue aquí donde comencé a ver más que nada este punto, porque después de haber terminado una de estas relaciones en las que estuve, yo a pesar de que me sentía mal, a pesar de que me sentía así, de esta cierta forma, Dios me demostró su amor. Dios me sacó de ese hoyo en el que yo estaba y me hizo sentir amado, me hizo sentir que yo valía. Y a pesar de que yo no lo merecía, a pesar de que yo no merecía absolutamente nada de lo que Él hacía por mí, pude ver su amor obrando cada día en mí. Pude ver su amor obrando en la manera en la que podía sentir su paz, podía ser feliz y simplemente agradecerle por todo lo que tenía. Ya que muchas veces puedo decir en lo personal que nos enfocamos tanto en otras cosas, tenemos nuestra mirada en algo más y dejamos de mirar lo que tenemos ahorita, dejamos de mirar las bendiciones que Dios nos ha dado en el presente. Nos enfocamos tanto en el futuro, en el que, oh, es que yo quiero tener esto, yo voy a tener aquello, o cosas así. Y dejamos de buscar lo importante que es lo que Dios nos ha dado en este momento. Y es cierto, a veces parece que Dios se fue, pero en realidad Él está ahí. En realidad está preparando el corazón, nuestro corazón, para algo mayor. Es la razón por que muchas veces, a pesar de que nosotros tomamos malas decisiones, Dios usa esos errores que nosotros cometemos para hacer algo mejor. No digo que Dios lo permita, porque no es Dios el que permite esto. Nosotros somos los que tomamos malas decisiones a veces. Y Dios lo único que hace es que si nosotros nos arrepentimos y decimos, ¿sabes qué? Dios, te fallé. Él lo que hace es tomar eso malo que hiciste y convertirlo en algo mejor. Y así, después de todo esto, la verdad, si yo pudiera hablar con el Alex, con el mí de hace un tiempo, yo la verdad le diría que es importante aprender a confiar más en Dios. Es importante ponerlo a Él en primer lugar. Porque hoy entiendo cosas que antes no entendía. Y eso más que nada es gracia. Eso es amor. Más que nada de Dios hacia mí. Así que puedo decir, si Dios te está haciendo pasar
por donde pocos pasan, es porque Él te llevará a lugares donde pocos llegan. Y si estás escuchando esto, quiero que sepas que Dios no te ha soltado. Créeme, no importa cuántas veces te hayas alejado, Él sigue ahí. Él sigue ahí dispuesto a esperar, dispuesto a sanarte, dispuesto a levantarte y dispuesto a cambiarte, transformarte y hacerte una mejor persona. Así que sí me gustaría compartir y decir, el amor propio es decirle a Dios, sé que estoy roto, sé que estoy hecho pedazos, pero aquí estoy, sáname. Es recordar que fuimos creados con propósito, que somos amados incluso en los peores días y que el único que nunca nos va a fallar es Dios. El amor propio nació en nosotros, nace en nosotros cuando entendemos esto, que nosotros no valemos por lo que otros digan, sino por lo que Dios ya dijo de nosotros. Él dijo, eres elegido, eres mío, yo te formé, no tengas miedo. El amor propio es confiar que aunque no entendemos el proceso, muchas veces Dios sí sabe lo que hace. Como dice en Juan 13:7, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Eso es lo que puedo decir, que es el amor propio. Así que muchas gracias por quedarte hasta el final. Muchas gracias por escucharme. Esta es una cierta parte de mí en la que puedo abrirme con ustedes y hacerles ver mi perspectiva, hacerles ver las cosas que yo he pasado. Esto fue solamente mi historia, lo que yo viví, pero créanme que si de algo de lo que les conté tocó su corazón, lo único que puedo decir es den las gracias a Dios, porque simplemente soy un testimonio vivo. Lo único que soy es un instrumento más que está tratando de ser usado por las manos de Dios. Así que muchas gracias nuevamente por haber mirado este video. Y si de algo te sirvió, si cierta cosa tocó tu corazón, lo único que puedo decir es que todo se lo debo a Dios y todo lo que soy se lo agradezco a Él más que nada. Así que muchas gracias. Espero y sigas escuchando, que sigas mirando mis videos. Y me ayudaría mucho que te suscribas y que comentes algo en este video si te quedaste hasta el final. Muchas gracias y nos veremos pronto en el siguiente video. Que Dios te siga bendiciendo. Cuídense, bendiciones, los quiero mucho.